escucharon una voz extraña que les engañó y los llevó a comer este árbol prohibido. Y a raíz de eso se desencadenó toda una pandemia a nivel de la raza humana. Entonces, el Señor en su gran misericordia ha venido mostrándonos que Él está interesado en que nosotros seamos salvos. ¿Salvos de qué? De esa naturaleza de pecado que es la que enferma al hombre, que es la que trae la muerte, los malos deseos, las pasiones, el pecado, toda esa debilidad con la cual lucha el hombre. Nació allí en el huerto del Edén. Toda esa pandemia, esa virosis, todas esas enfermedades salieron a raíz de la desobediencia porque el hombre le falló a Dios, comió de ese árbol de la ciencia del bien y del mal y queriendo quizás ser como Dios, murió espiritualmente. Y entonces tenemos una humanidad caída, pero la buena noticia es que Dios nos ha traído la redención a través de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra que por un hombre entró todo el pecado y la maldición a la raza humana, pero por un hombre, que es su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, entró la vida eterna y la salvación. Y quiero que en esta mañana compartamos una palabra que está en Jonás. Es un siervo que Dios llamó en la antigüedad. Dios llamó a este hombre para enviarlo a una ciudad que se llamaba Nínive. Esa nación se había corrompido, esta ciudad estaba perversa, estaba perdida. Es más, de esta ciudad tendría que ver cómo ellos oprimían al pueblo de Israel. Y ahora Dios, que no hace acepción de personas, porque escúcheme en esta mañana, Dios no hace acepción de personas. Dios salva a los que le creen y está interesado, esperando en salvar al que está cometiendo pecado, el que está allí perdido, esclavizado de su maldad. Dios espera con los brazos abiertos por él. Así que eso estaba pasando en Nínive, algo tan parecido a lo que vivimos en este mundo actualmente. Esos son los tiempos actuales. Entonces el Señor viene y llama a Jonás y le dice: Jonás, mira, levántate y ve a Nínive. Dice Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero ¿sabe para qué se levantó? No se levantó para ir a obedecer a Dios. Jonás se levantó para irse a esconder de Dios. Y yo te pregunto esta mañana, ¿será que el hombre se puede esconder de Dios? ¿Será que podemos huir de los mandamientos de Dios? Pues Jonás pensó que podía huir de Dios. Y yo sé que tú estás pensando que es imposible que el hombre pueda huir de Dios. Entonces, Dios le da un mandato a Jonás y Jonás sale huyendo. Y dice el verso 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Un hombre huyéndole a un mandato de Dios. Amados, nosotros hemos huido muchas veces a los mandamientos de Dios. Dios está queriendo salvar a aquella Nínive que está en medio de la muerte, del delito, del pecado, de la corrupción, de la esclavitud, del dolor, del sufrimiento, en sus prisiones. Pero nosotros hemos huido, como yo, Jonás, a Tarsis. Así que nadie puede huir de Dios. Dios levantó un gran viento y casi parte la embarcación donde iba Jonás, ¿sí? Y la gente desesperada, dice el verso 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Así que cuando tú huyes, afectas tu entorno. Jonás huyó en una embarcación hacia otro lugar y Dios se enfureció y el Señor entonces levantó una gran tormenta y la embarcación casi naufraga. Vino Jonás por su desobediencia a afectar todo un entorno, todas unas personas que nada tenían que ver con su desobediencia. Amado, en esta mañana quiero decirte que Dios está fijando sus ojos en ti. Te ha llamado, te ha amado, te ha cuidado, te ha protegido, te ha entregado dones, talentos. Te ha llamado para que tú
vayas y salves a esa Nínive actual que tenemos, para que tú pienses en el que está allí a tu lado que no conoce el Señor, para que tú pienses en ese que está prisionero allí, débil, acabado, pero a veces lo que hemos hecho es rechazarlos. Entonces sigamos nuestra lectura. Después de que se dieron cuenta que Jonás era el culpable, entonces le dijeron, ¿qué vamos a hacer contigo? Él respondió en el verso 12, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Sabe qué es lo bueno aquí? Que estos hombres se dieron cuenta que cuando ellos clamaban a sus otros dioses, más se dañaba su momento. Pero ahora vamos a ver en el verso 14 que entonces ellos ya, a pesar de ver que Jonás había oído y que Jonás estaba recibiendo una sacudida de parte de Dios, ellos reconocen que Dios es todopoderoso. Y entonces ahora ellos clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Amado pueblo, amada familia, amados amigos, Dios ha hecho como ha querido. Todo lo que sucede en la humanidad no es porque el diablo sea el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. El enemigo sí vino para dañar y destruir la obra de Dios, pero él no puede obrar sin permiso de Dios. Él no puede porque Dios ha hecho como ha querido. Y esta historia de Jonás nos narra cómo Jonás entonces recibe una disciplina por parte de Dios. Cuando los tripulantes de la embarcación y su capitán lanzan a Jonás al mar, dice la palabra del Señor que Dios había preparado un pez. Dice el verso 17, capítulo 1, verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No esperemos para que caigamos en la boca del pez, porque ¿sabe qué hay dentro de un pez? Usted no sabe ni yo tampoco, ¿cierto? Lo que sabemos es que el pez tendría de pronto oscuridad, incomodidad, sus gases, tendría líquidos. No sabemos qué tenía ese pez dentro de sí. Y allí cayó Jonás, después de haber desobedecido al Señor, una gran misión que Dios le había encomendado. Así que Jonás ora al Señor y le pide misericordia. ¿Y saben qué hace el Señor? Tiene misericordia de él. Al tercer día Dios permite que el pez vaya a la orilla y vomite a Jonás. Entonces, ahora sí, en el capítulo 3 vemos que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, y desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus caminos. ¿Qué sabe si volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
Ese es el Dios que tenemos, amigos, amados. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que controla los aires, un Dios que controla su creación, un Dios que cuando el hombre peca contra él debe hacer justicia, porque Dios es santo. Dios no admite pecado. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Dios quiere que tú y yo nos apartemos de nuestros malos caminos. Él nos ha llamado para que nosotros estemos con Él. Si vivimos en esta tierra, vivimos para Él. Si morimos, entonces iremos con Él. Pero no te atemorices. Todo esto que está pasando, todo esto que vive las naciones, todo esto lleva al hombre a acercarse a Él. Porque el hombre no es dueño de nada. El hombre no es dueño de los imperios, ni de la ciencia, ni del conocimiento. El hombre no es dueño de su propia vida. Por eso, en este tiempo, solamente Dios puede obrar milagros. Solamente Dios puede sanar y restituir la vida del ser humano. Y aquí nos damos cuenta con toda esta catástrofe mundial que Dios es el dueño, que Dios tiene la medicina, que mucha gente a raíz de esto creerá en Dios y se dará cuenta que todo, dijo un día el apóstol Pablo, todo es basura, que las cosas se consiguen, que las cosas se pierden, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pensemos por un momento a qué nos ha llamado Dios, porque Dios llamó a Jonás para que fuera a hacer una gran misión. Dios llamó a Jonás para que librara a Nínive del juicio de la destrucción. Y aunque Jonás no obedeció, Dios movió los mares, mandó la tempestad, envió un pez, le estorbó el camino. Jonás quiso huir del Señor y nosotros no podemos huir del Señor. ¿Sabe? A veces actuamos como Jonás, pero Jesús no es así. Jesús, el Hijo de Dios, vino a una misión aquí en la tierra para evitar que el hombre sea destruido, para evitar que el hombre vaya a un lugar de tormento por la eternidad. Y a través de su sangre hemos sido nosotros libertados de toda cautividad. A través de la sangre del Hijo de Dios, nosotros tenemos vida eterna. Entonces, no temamos. Si la maldición entró al hombre por Adán, la maldición quedó cortada y abolida cuando vino el Hijo de Dios. Y Él está esperando por ti para que tú te acerques a Él y reconozcas que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú no puedes solo, y si esto te parece una fantasía, una fábula, recuerda que el Espíritu Santo de Dios es real y que Jesús nos ha dado a su Espíritu Santo para hacernos entender su palabra. Porque yo sé que mucha gente lee la palabra y no la entiende. Mucha gente dice, yo sí quisiera leer, yo he leído muchas veces, pero yo no entiendo. ¿Sabes por qué? Porque este es un misterio para los hijos de Dios. Esto es un tesoro escondido, una fortuna, que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, puedes comprender las escrituras de Dios, porque esa es la palabra de Dios. Aquí está la expresión de un pensamiento, y ese es el pensamiento de Dios. Por eso es a través del Espíritu Santo que nosotros logramos comprender las escrituras. En esta mañana quiero invitarte para que reconsideremos todo este mensaje. Dios evitó destruir a Nínive porque un hombre, aunque a regañadientes, le sirvió. Pero hoy Dios ha decidido que el mundo sea salvo cuando tú y yo creemos que Dios puede sanar a China, Italia, Francia y todos los países. Dios puede sanarlo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tal si tú te haces parte de esa misión de reconciliación de Dios con el hombre? Eso vino Jesús a hacer aquí en la tierra, reconciliar el hombre con Dios, hacer ese puente, porque dijo Jesucristo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Es necesario que el hombre y la humanidad entienda que si no es con Jesucristo no podrá llegar al Padre y que no debemos temer,
No debemos temer, nuestra vida está guardada en el Señor, pero siempre estamos pidiéndole a Dios, ayúdame, dame, sáname, levántame, protégeme, guárdame. ¿Saben qué, hermanos y amigos? Nosotros fuimos creados a través de la mano de Dios para ser eternos, pero esa eternidad la definimos aquí. Queremos ser eternos, recibimos a Cristo y vamos a una eternidad de vida eterna. Pero si no caminamos en la verdad, que es aceptar al Hijo de Dios, el único camino entre Dios y el hombre, iremos a una vida de perdición, porque solo hay dos caminos: el camino ancho, que te lleva a la perdición, y el camino angosto, que es Jesucristo, que te lleva a la salvación. Así que quiero agradecerles esta mañana por su atención. Quiero darles muchas gracias por estar atentos. Y el mensaje de Dios, según esta historia de Nínive, es que todos, hombres, animales, niños, ancianos, todos se metieron en la presencia de Dios, clamaron, ayunaron, y Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. Porque Dios es el dueño de todo. No podemos enojarnos con Dios, no podemos reprocharle nada a Dios, ¿saben? Porque su aliento de vida se lo dio Dios. ¿Qué le vamos a reprochar a Dios si Él nos formó con sus manos? Si Él nos dio aliento de vida. Si a pesar de que el hombre le falló, le dio una oportunidad más en su Hijo Jesucristo. ¿Qué le reprocharemos al Señor? Solo nos queda agradecerle y caminar como Él caminó. Necesitamos imitar a Jesús. Necesitamos ser mansos, humildes, sencillos. Necesitamos ser radicales, firmes, no contaminarnos más. Y es necesario entonces que empecemos pidiéndole perdón al Señor. El perdón trae restitución, el perdón trae sanidad, el perdón trae reconciliación. Es tan necesario el perdón que por eso Nínive entendió que necesitaba el perdón de Dios y se arrepintió. Y quizá Jonás no caminó como Dios quería, pero hoy vamos a decirle al Señor que tú y yo podamos caminar como Dios quiere, en obediencia, así como nuestro Señor Jesucristo obedeció al Padre y ahora está sentado a su diestra y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fue por su obediencia, no fue por todo su conocimiento, por sus habilidades, fue por su obediencia. Y yo te invito esta mañana a que tú le obedezcas al Señor, que tú le obedezcas al Padre. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu poder. Gracias por tu gran amor. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Tú nos creaste a imagen y semejanza. Tú creaste al hombre para que fuese libre, para que fuese sano, para que viviese en armonía, para que viviese disfrutando de esa creación maravillosa. Y no es tu culpa que la humanidad esté enferma, porque no está enferma solamente físicamente. Hoy oramos porque tú sanes la mente, el corazón, el alma, las emociones de la humanidad. Porque tú traigas, Señor, restauración al ser humano. Vemos en esta historia de Jonás que Nínive alcanzó tu misericordia, alcanzó tu perdón. Y hoy te pedimos que extiendas tu perdón a las naciones. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que extiendas tu perdón a los lugares donde no hay oportunidad de vida, donde hay muchas personas que no pueden respirar, que se están ahogando allí en esta enfermedad o en cualquier enfermedad. Oramos, Señor, para que tu mano poderosa sea extendida y esos milagros, Señor, sean hechos allí en esas camillas, en esos hospitales, en los médicos, Señor. Oramos por ese personal médico. Tú creaste los médicos, les diste, Señor, ese corazón de servir, de amar, de entregarse, de invertir su vida en el ser humano. Y hoy, Señor, vemos cómo luchan, cómo están impotentes frente a una necesidad mundial. Señor, hoy pedimos que fortalezca a los médicos, las enfermeras. Hoy te pedimos, Señor, que les des tu paz, que les des nuevas fuerzas, que reconforte su alma, porque ellos quizá
están lejos de su familia queriendo ayudar a otros. Señor, gracias por el personal médico. Gracias por la ciencia y la medicina que obra a favor del ser humano. Pero sobre todo, gracias por tu Hijo Jesucristo, en quien tenemos perdón de pecados, en quien tenemos sanidad, Señor. Aumenta la fe del hombre en estos tiempos para creer que tú eres el sanador y que ninguna plaga tocará nuestra morada. Permítenos, Señor, cubrir nuestra vida con tu santa presencia y dejar a un lado egoísmo, dejar a un lado toda autosuficiencia. Permítenos dejar a un lado toda imprudencia, todo pecado, toda maldad. Ayúdanos, Señor, para levantarnos en una nueva vida, en un nuevo despertar a través de tu Hijo Jesucristo. Y si tú en esta mañana no has recibido al Salvador de los hombres en tu corazón, te invito para que oremos así. Dile al Señor: Señor Jesús, te pido en esta mañana que entres en mi vida. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he vivido una vida perdida. Pero hoy, Señor, me arrepiento como se arrepintió el pueblo de Nínive. Hoy me arrepiento y te acepto en mi corazón. También te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú llames a lista mi nombre esté allí y yo pueda feliz responder a ti, a tu llamado y vivir una vida eterna contigo. Gracias te damos, Señor, porque hoy es día de salvación, hoy es día de perdón, hoy es día de restauración, hoy es día de sanidad. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hemos concluido este tiempo. El tiempo en las redes sociales es un poco corto, pero muy sustancioso. Guarda en tu corazón ese amor que Dios te ha dado. No des lugar a las críticas, a los reproches, a las murmuraciones. No demos lugar a nada de lo que pueda interferir en nuestra relación con Dios. Los bendigo. Chao, chao. Bendiciones.